Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Estudio. Hola, hola, profe. ¿Me escuchan? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Porque, viste, no sé si la conexión o algo así, pero ¿me confirman si es que no escuchan en el chat? ¿Me escuchan Sí, bien, por favor? sí, profe. Sí. Ok. ¿Cómo están con la tarea asignada de la vez pasada, de la clase pasada? ¿Todo bien? ¿Empezaron ya todavía? Empezando recién. Ok, ok. Está bien. El día de hoy recibí algunos mensajes de algunos compañeros que se incorporan desde el día de hoy. Tengo entendido que son 3 en total lo que se incorporan este día. Entonces, vamos a primeramente habilitar nuestra cámara para poder conocerlo un poco. A ver si lo encuentro conectado. Carlos Alcaraz sería. Hola, profe. ¿Qué tal? Estoy en el Voy a colectivo. abrir. Oh, está en el colectivo. Ok. Presentate un poco, Carlos. Bueno, yo soy Carlos Alcaraz. Eh, soy la filial de Luque. Estoy en cuarto año, pero yo soy de miembro. Estoy trabajando en una empresa de construcción ya casi 8 años, más o menos, en la parte de la oficina, auxiliar administrativo. Y nada, espero que superemos esta materia, ¿verdad? Y que sea de la mejor manera. Ok, Carlos. Bienvenido entonces a la clase de macroeconomía. Sí, en esta ocasión ya es la tercera clase, ¿sí? Pero como habíamos conversado, las clases están grabadas, entonces, ¿pudiste acceder a la plataforma, Carlos? ¿O no todavía? Sí, 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 profe, ya estaba viendo la clase 1 y 2, Sí. ya estaba mirando los trabajos prácticos, pero aún no empecé. Voy a tratar Ok, de empezar ya para mañana. ok. Ok, está bien, Carlos. Bienvenido entonces. Y como les decía, tenemos una tarea asignada que es para la fecha 17. Algunos me consultaron en la fecha si habíamos publicado, si ya se actualizó también en la plataforma. Entonces, para que pueda presentar en fecha, ¿sí? Hasta las 18 horas se fijó para la entrega de ese resumen, ¿sí? El día de hoy vamos a estar eh, haciendo una continuidad de todo lo que fue la clase pasada y vamos a terminar esa clase 1, ¿sí? Entonces, para que tenga un sentido completo el desarrollo, ¿verdad? De la clase. Y también vamos a estar fijando hoy los compañeros de los trabajos de investigación. Hubieron algunos que sí ya me enviaron su compañero de investigación y hubieron otros que aún no. Entonces, el día de hoy también vamos a estar fijando eso y viendo también qué tema van a estar investigando cada grupo, en realidad el trabajo es dual, ¿sí? De a dos. Entonces, si es que todavía no tienen compañeros de investigación, entonces vayan pensando quién podría ser y hoy ya vamos a estar dividiendo los temas de manera que empiecen ya también con este trabajo, ¿sí? Bueno, siguiendo con la clase pasada, vamos a estar terminando el Power que habíamos que habíamos iniciado la clase pasada y nos habíamos quedado
Un poquito. A ver. ¿Pueden ver el Power si me confirman? Sí, Ok, bueno. A modo de dar un repaso general de lo que fue la clase anterior, ¿sí? Estamos en lo que es el análisis de todos los términos macroeconómicos, incluyendo lógicamente la macroeconomía. Y como ya había mencionado, ¿qué era la macroeconomía? A ver si a algún compañero se le quedó algún concepto básico de lo que es macroeconomía. ¿Alguien puede decirme un poco de la clase pasada qué fue lo que se le quedó más eco sobre el concepto de macroeconomía? ¿Alguna idea suelta de lo que es macroeconomía? Como su nombre lo dice, profe, macro se refiere al conjunto, ¿verdad?, de todo lo que produce un país, ya sea, además, no solamente incluye dentro del país, sino también otros países. Y comparando con la microeconomía, que más bien se refiere a lo particular, a lo individual o una empresa X determinada. Estudia el conjunto de la producción de un país. Ok, Carlos, excelente. Aportó también, gracias por tu aporte, Carlos, como siempre. Muy atento a la clase. Sí, en realidad es tal cual también él lo estaba de repente señalando. La macroeconomía es en sí una ciencia que se ocupa de la conducta de la economía en su conjunto, dada de un país, ¿sí? De un país al cual se le puede comparar con los demás países, ¿sí? No estoy hablando de todos los países en su conjunto, sino que de un país en específico y las cuales puede llegar a compararse, o las unidades o los elementos macroeconómicos pueden llegar a compararse con los de los otros países. Y cuando hablamos de macro, hablamos de cifras resumidas, ¿sí? De montos resumidos, ya sean desempleo, en tasas de inflación. Estamos hablando también de las cuestiones de expansión y recesión, que vendría a ser expansiones son las épocas de grandes producciones y avances o crecimientos económicos, y las recesiones, que vendrían a ser los ceses, el desempleo y la tasa alta y excesiva de inflación dentro de un país. ¿Sí? Se ocupa tanto de todo lo que es el estudio de lo que se produce en un país, ya sea en bienes o en servicios, ¿sí? Y también de lo que es la moneda nacional, ¿sí? También hablamos de balanza de pagos, se menciona también la cuestión de balanza de pagos, el mercado en sí, ¿sí? Que es el mundial, ¿sí? Entre los distintos países. Entonces, a eso se refiere la macroeconomía, al estudio, a la ciencia de estas magnitudes a nivel general, ¿sí? Entonces, cuando de repente nos consultan qué es la macroeconomía, y es la ciencia que se ocupa de estas cuestiones macroeconómicas o las variables macroeconómicas, que son las expansiones, las recesiones, el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, ¿sí? Y los tipos de cambio o de política monetaria, ¿sí? Entonces, en este sentido ya tenemos un concepto general. Habíamos mencionado las dos divisiones de la economía, tanto la positivista o positiva como la normativa,
¿sí? Luego habíamos analizado lo que son ya las variables, el objeto y la metodología de la macroeconomía, ¿sí? En cuanto a las variables, habíamos mencionado algunas que son producción, empleo, nivel general de precios y comercio internacional. Luego hablamos de lo que era el flujo circular de la renta, que ya lo había explicado en la clase pasada. Y luego pasamos a lo que nos interesa en la clase del día de hoy. De aquí en adelante, lo que es la conducta de los tres modelos, o de los tres modelos de la macroeconomía condensada. Saben que estamos hablando siempre de la conducta tanto de la oferta como de la demanda agregada, ¿sí? Cuando hablamos de oferta es todo lo que en realidad bienes y servicios que está ofreciendo una empresa o un oferente al mercado nacional, ¿sí? Entonces, tanto la producción de bienes y servicios vendría a ser esa oferta agregada de un país, ¿sí? ¿Y por qué unidad se mide en macroeconomía? Se mide por el Producto Interno Bruto, porque allí tenemos el total de los bienes y servicios producidos dentro de un país, ¿sí? Y estamos hablando de demanda agregada cuando estamos hablando de una contabilidad nacional, si no se me confundan, estamos hablando de una contabilidad nacional en donde la demanda agregada está dada tanto por el consumo como por el gasto público, así como lo que son la inversión y las exportaciones netas, ¿sí? O sea, la importación menos la exportación, ¿sí? Entonces, a eso estamos llamando oferta y demanda agregada. Dado ese concepto, partimos a los tres modelos, como había mencionado, ¿sí? La conducta a largo plazo, a mediano y a corto plazo. ¿Qué habíamos fijado como ley fundamental? Que a largo plazo permanece el campo de crecimiento de la economía que se centra en la atención en el crecimiento de la capacidad producida. O sea que a largo plazo todo está en el crecimiento dentro de la economía, ¿sí? A largo plazo no tenemos, digámosle, una condicionante excesiva más que no sea el crecimiento constante económico, ¿sí? A mediano plazo está considerada dada, ¿sí? Su nivel lo determina la producción y las fluctuaciones de la demanda en relación con el nivel de la oferta determinada de los precios y la inflación. Entonces, a mediano plazo está considerada dada la economía dentro de las fluctuaciones o dentro de lo que nosotros llamamos punto de equilibrio entre la intersección de la oferta y de la demanda agregada, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta la inflación, que también es una determinante dentro de la macroeconomía. Luego, a corto plazo, tenemos las fluctuaciones de la demanda determinan la cantidad que se emplea de capacidad existente, por tanto, el nivel de producción y desempleo. Sabemos que a corto plazo es la cantidad demandada la que define si hay mercado o no hay mercado. Si cuánto se va a producir, en este caso, si tengo una demanda excesiva de un bien, lógicamente condiciona la producción de ese bien o servicio. Entonces, allí tenemos una condicionante que sería la demanda a corto plazo, ¿sí? Y aquí habíamos desarrollado lo que es el concepto ya de la oferta y de la demanda agregada que ya habíamos desarrollado en su momento, ¿sí? Y que no está de más recalcar que la oferta agregada es la cantidad de producción que puede obtener la economía dado los recursos y la tecnología que se dispone, ¿sí? Entonces, es la cantidad de producción que puede obtener una economía dado los recursos y la tecnología que dispone. Este concepto ustedes lo van a hallar también dentro del material que le había proporcionado, ¿sí? Luego tenemos el nivel de la demanda agregada, ¿sí?
es la demanda agregada, es el total en síntesis de los bienes de consumo, de una nueva inversión, de bienes comprados por el Estado y los bienes netos para la exportación, ¿sí? Entonces, esta demanda, este nuevo concepto de demanda agregada, quiero que lo manejen bien porque en realidad es un tema de examen, ¿sí? Porque dentro de la demanda agregada vendría a ser todo lo que una nación necesita o consume o invierte o gasta, ¿sí? Para poder subsistir, ¿sí? Entonces, para macroeconomía, la demanda agregada está dado por esos condicionantes, ¿sí? No estamos hablando simplemente de la conducta de un consumidor, ¿sí? Sino que estamos hablando de un conjunto de factores, ¿sí? O determinantes de la demanda agregada en su conjunto, ¿sí? Entonces, cuando yo digo el total o el nivel de demanda agregada de un país es 1.3 billones de guaraníes anuales, estoy hablando del conjunto de lo que es la inversión, el consumo y también el gasto público y el juego entre exportación e importación, que serían las exportaciones netas. ¿Sí? O sea, entre lo que entra y sale del país, sería el comercio internacional, ¿sí? Entonces, allí estoy hablando de una magnitud macroeconómica y ese es el concepto de demanda agregada dentro de lo que es la macroeconomía, ¿sí? Entonces, no estoy hablando meramente de una conducta individual de un individuo, valga la redundancia, sino que estoy hablando de algo general de un país, refiriéndome siempre a un país. Y aquí habíamos quedado, hasta aquí había desarrollado la clase pasada, en donde hablábamos de la demanda y de la oferta agregada a largo plazo. Como ustedes saben, a largo plazo, digámosle que estamos todos en crecimiento. Si yo digo de aquí a 10 años, económicamente proyectándome, voy a decir, espero obtener tal y cual bienes o servicios. Un ejemplo, de aquí a ustedes a 2, 3 años, que es un plazo corto todavía, ya van a recibirse, ¿verdad? De aquí a 10 años, pueden decir que ya pueden tener ciertos bienes, ¿sí? Propios. Entonces, es un plazo relativamente largo, ¿sí? Entonces, tampoco quiero que se me encuadren como en contabilidad en cuanto al plazo, ¿sí? Para la economía es largo plazo cuando todo está en avance, cuando todo está en crecimiento, cuando todo está a verse o por verse, ¿sí? No es una situación de que yo diga, me proponga en tantos años vamos a calcular a largo plazo, no. Porque la economía, como ustedes saben, es fluctuante, es cambiante, entonces no se puede estimar cuánto tiempo sería a largo plazo, ¿sí? Bueno. Entonces, a largo plazo, la producción depende únicamente de la oferta agregada y de los precios, tanto de la oferta agregada como de la demanda agregada. Y acá tenemos un gráfico en donde tenemos los niveles de precios y tenemos el nivel de producción. Entonces, tenemos en la abscisa producción y en la ordenada tenemos el nivel de precios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A largo plazo, y esto es tema de examen, a largo plazo la oferta agregada es netamente vertical. Netamente vertical, en donde si yo voy a desplazar la demanda agregada por toda esta línea de oferta agregada, lo único que va a variar es el precio. El precio va a ir bajando o subiendo, porque a largo plazo mi oferta agregada está dada. Un ejemplo estimativo para un país, en Paraguay en teoría tenemos un Producto Interno Bruto de tantos mil millones. Bueno, puede ser un poquito, un punto más, un punto menos, pero más de eso ya no.
Entonces, ¿qué sucede? A largo plazo está dada la producción de bienes y servicios de acuerdo a la capacidad en tecnología y en recursos que tiene el país, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar en dimensiones macroeconómicas, vamos a hablar de producción de un país. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a determinar, en síntesis, si hay o no mercado, en realidad va a ser dentro de la intersección de lo que es la demanda agregada y la oferta agregada, lo que va a determinar es el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que suba o baje de acuerdo a cómo se va manifestando la demanda agregada. Un dato muy importante: la demanda agregada dependerá mucho de los distintos factores que la componen, ¿sí? Entonces, la demanda agregada va a tener su intersección a un precio X y lo que va a determinar ese precio es la demanda, ¿sí? Únicamente la demanda. La oferta no. Eso hago la aclaración. La oferta no, la oferta ya está dada. Ya no se puede producir más. Es como aquí en la zona, ya mencioné creo que este ejemplo, que cuando vamos a producir tantas hectáreas, tanta cantidad de hectáreas, sabemos más o menos estimativamente cuánto vamos a producir y más de eso ya no. Y eso también se da a nivel país. En cuanto a la oferta agregada, ya está dada a largo plazo y el único condicionante es la demanda agregada, ¿sí? Dependiendo de la conducta de la demanda agregada, como para que el precio esté arriba o abajo, suba o baja, ¿sí? Entonces, la única condicionante en este caso es la oferta agregada y los precios tanto de la oferta agregada como de la demanda agregada, ¿sí? ¿Qué me está diciendo así? Con esto que a largo plazo en la producción está relativamente vertical, ¿sí? Y está condicionada por la demanda agregada. O sea, esa tenía que ser la explicación de este gráfico a la hora de trazar el gráfico y explicar el gráfico, ¿sí? Ante una situación problemática que se presente, entonces dependerá mucho cómo lo interpretamos, pero la ley fundamental es que la oferta agregada está dada, ¿sí? A largo plazo y es vertical. Entonces, no nos confundamos a la hora de hacer el análisis, ¿sí? Bueno. Luego pasamos a la demanda y oferta agregada a corto plazo. A corto plazo es la inversa, es otra situación. Porque a corto plazo tenemos que, por un lado, los precios, los niveles de los precios, y por otro lado, el nivel de la producción. Siempre estamos en análisis entre el precio y la producción, que es I, ¿sí? Aquí también tengo la P de precio. Entonces, el precio y la producción. A corto plazo, la producción depende únicamente de la demanda agregada y no influye en los precios. No influye en los precios. ¿Qué pasa a corto plazo? A corto plazo, no influye en los precios, ya que la oferta agregada, si se fijan, es esta línea aquí que está netamente horizontal. Entonces, al ser netamente horizontal, es la única condicionante es la demanda agregada y ya no influye en los precios, ¿sí? La demanda agregada puede desplazar, si bien de acuerdo a los factores pueden desplazarse tanto a la izquierda como a la derecha, pero eso no va a incidir en los precios. Tal vez sí en la cantidad adquirida en producción, si se fijan abajo. Si yo puedo trazar un poquito más a tu lado, va a ser menos la producción en la cual se va a hacer intersección, o puede ser más si lo desplazo hacia el otro lado. Pero en cuanto al precio se refiere, no va a sufrir ninguna variación. El precio se va a mantener a corto plazo. Esto sucede mucho en el mercado, ¿sí? En el mercado generalmente a corto plazo no hay tanta variación en el precio de un producto o de un bien,
¿sí? Sin embargo, eso no sucede a largo plazo, lógicamente, entre la política monetaria y los distintos otros factores pueden ser que influyan en el precio. Sin embargo, a corto plazo eso no sucede. Entonces, a corto plazo tenemos una oferta agregada en forma netamente vertical y en realidad la producción, o sea, el mercado en sí, en el que haya un intercambio, solamente puede haber intersección a través de un solo factor, que es la demanda agregada, o sea, es la influyente. El precio no influye a corto plazo. Entonces, esto es ley macroeconómica, entonces tanto a largo plazo como a corto plazo tenemos que manejar esos conceptos macroeconómicos. ¿Qué sucede a mediano plazo? A mediano plazo están dados los al libre juego, por eso no entro a detallar eso, porque en realidad el libre juego es que en cualquiera de los puntos puede hacer intersección, y si ocurre eso, ocurre como un mercado normal, ¿sí? Si es que todo lo demás se halle constante, recuerden ceteris paribus, si los demás factores se hallan constantes, entonces ahí ocurre un perfecto mercado libre, ¿sí? Pero en estos dos casos, en la macroeconomía, tenemos la ley tanto de lo que es a largo plazo como lo que es a corto plazo, ¿sí? Entonces, a corto plazo, ¿cuál es la condicionante? Es que la oferta agregada es netamente vertical y solamente la condicionante es la demanda agregada. El precio no se haya influido dentro de lo que es a corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿se entendió esto que era a corto plazo? Que la clase pasada creo que no lo expliqué y hoy lo estoy explicando. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que estoy tratando de decir a corto y a largo plazo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces no se me confundan, porque en la parcial generalmente hay que graficar los dos mercados a corto y a largo, y entonces para que no se me confunda nada más. Bueno, luego tenemos lo que denominamos los agentes económicos, que nosotros ya lo habíamos profundizado un poquito más en la clase anterior, que era referente al flujo, ¿sí? del mercado, ¿sí? general. Y aquí vamos a hablar, simplemente desglosar un poquito más o hablar un poquito más de lo que son las economías domésticas y las familias. Ustedes saben que las economías domésticas y las familias son aquellas que obtienen los bienes y servicios por intermedio de las empresas o a través de las empresas, pero que a su vez ellas también dan al mercado, ofrecen al mercado en este caso, los factores productivos, que pueden ser uno de ellos, que es el trabajo, ¿sí? Recuerden que los factores productivos son el capital, la tierra y el trabajo. Son los tres principales, porque posterior también tenemos las habilidades empresariales, que son consideradas desde hace no mucho tiempo también como uno de los factores productivos, ¿sí? Pero a nivel general estamos hablando de, dentro de las economías domésticas, estamos hablando del factor de producción de trabajos. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen las economías domésticas o las familias? Ofrecen lo que vendría a ser el trabajo o la mano de obra, como para que se entienda mejor. Y las que demandan mano de obra son las empresas, y las empresas son las encargadas de proveer al mercado los bienes y servicios, que a su vez la economía doméstica las adquiere, ¿sí? Y es un círculo.
y lógicamente interviene el sector público dentro de la macroeconomía hablando. Tenemos otro agente económico que es el sector público, que lógicamente el Estado interviniendo con qué, con todo lo que es el gasto público. El gasto público, ¿alguien habló? ¿Tiene el micrófono abierto? Si puede apagar, por favor, si es que no va a consultar nada. Si no levantan la mano, si es que quieren habilitar su micrófono, levanten la mano, por favor, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. En cuanto al sector público, como ya había mencionado, estamos hablando del Estado, ¿sí? El Estado es el interviniente dentro de la economía de un país, entonces con sus políticas monetarias, sus políticas públicas meramente en cuanto a lo que se refiere al gasto público, la inversión que se va a realizar y lógicamente los niveles también de consumo estimativo, ¿sí? Porque el índice general de consumo también influye a la hora de repente calcular el valor de una canasta básica de un país, ¿sí? Índice de precios de consumo en este caso sería, ¿sí? Entonces, también forma parte de los agentes económicos de un país. Posterior tenemos lo que es el sector exterior. ¿Qué significa eso? Sabemos que interactuamos con los demás países y el mundo, entonces vendemos o ofrecemos bienes y servicios a otros países y también recibimos, ¿sí? O demandamos, en este caso, bienes y servicios de otros países. Entonces ahí la diferencia vendría a ser el sector exterior, ¿sí? Y serían las exportaciones netas, la que tanto mencionamos. Pero siempre estamos sujetos a factores externos del país. También uno de los factores externos es el mercado bursátil, el mercado en sí. También las cuestiones de políticas monetarias en cuanto a las cotizaciones de moneda, ¿sí? De cierta manera el Estado interviene en ciertos aspectos, pero no en su 100%. Entonces depende mucho también, y ustedes se dieron cuenta con esta situación económica y social en la cual estamos, que influye lo que sucede en otros países, lógicamente. Entonces, es un agente económico para macroeconomía, ¿sí? Luego vamos a hablar de lo que son los indicadores económicos, ¿sí? Cuando yo hablo de indicadores económicos y cuando hablamos de indicadores macroeconómicos, tienen sus respectivos nombres o denominaciones, el cual consiste en dependiendo de qué es lo que se esté analizando. En este caso, nos habla de la producción, ¿sí? Acá tenemos el concepto del Producto Nacional Bruto y sus derivados. Valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos durante un año en un país. Entonces, ese es el concepto del Producto Nacional Bruto y sus derivados, ¿sí? Entonces, en líneas generales, tenemos un Producto Nacional Bruto del cual tenemos que calcular todo lo que se refiere a lo producido en un país dentro de un año, ¿sí? A eso entonces se refiere cuando hablamos del Producto Nacional Bruto y sus derivados, ¿sí? Luego tenemos el siguiente indicador que sería el empleo, que más bien lo denomina la macroeconomía, que vamos a estar hablando, profundizando más adelante, lo que son las tasas de desempleo, ¿sí? Las tasas de desempleo está dado por las distintas poblaciones que tenemos, que puede estar activa e inactiva, ¿sí? Entonces, y por todos otros indicadores que hacen que esto fluctúe, que el empleo fluctúe, la tasa de desempleo a su vez también. Entonces, cuando hacemos un análisis macroeconómico tenemos que tener en cuenta distintos factores
por el cual existe un alto desempleo en un país. ¿Y cuál es la consecuencia de ese alto desempleo? Pero también, como todo indicador económico, también tiene sus ventajas y desventajas, porque en la economía pues así, hay un costo-sacrificio, ¿sí?, por cada situación dada. Entonces, de repente puede haber un alto desempleo, pero se disminuye la inflación porque es la inversa, ¿sí? Si el precio sube, entonces en teoría tiene que haber un más empleo. Bueno, es una teoría económica, ¿sí? Después vamos a estar analizando un poquito más. Luego tenemos el otro indicador económico que nos habla del índice general de precios, o sea, la inflación, ¿sí? El índice general de precios vendría a ser la variación del índice de precios de consumo, en este caso, y sus asociados, índice general de precios al consumo, ¿sí? Eso también vamos a estar profundizando un poquito más. Y posteriormente el comercio internacional, tanto los tipos de cambio y las balanzas de pago y balanza comercial. Ahora vamos a mencionar la parte donde intervienen los ciclos económicos. Como saben, una economía es fluctuante, ¿sí? En la economía suelen observarse periodos de tiempo que se da de grandes expansiones de ciertos sectores, y en otro se da la contracción, o sea, que se refleja unas fluctuaciones de los indicadores económicos. Entonces, de acuerdo a eso, a través del tiempo, entonces tenemos un gráfico acá que lo representa demasiado bien. Aquí tenemos por un lado el Producto Nacional Bruto, por el otro lado tenemos lo que es el factor tiempo, ¿sí? Y esta es la economía. La recta amarilla vendría a ser la economía, y lógicamente esta economía tiene una tendencia. Lo ideal sería que la economía es como en cualquier situación, ¿verdad? Lo ideal sería que siga esta curva recta, ¿sí? Hacia un objetivo, ¿sí? Entonces, esta es la tendencia ideal, por eso aquí lo llama tendencia. Pero ¿qué pasa? Dentro de la economía tenemos recesiones y expansiones, ¿sí? Entonces va fluctuando. Aquí tenemos la cima, después tenemos otra vez lo denomina valle, luego recuperación, ¿sí? Luego volvemos a lo que es la recesión. Entonces, al área de la cima, ¿sí?, lo llamamos expansiones. ¿Por qué? Porque aquí se utilizan todo el pleno empleo de todos los factores productivos y la tecnología dada en su máxima potencia. Entonces, llegamos a una expansión. Y cuando hablamos de expansión, siempre hablamos de los bienes y servicios que se pueden producir dentro de un país. Y si es que en realidad Paraguay, un ejemplo, logra producir en el libre uso de todos los recursos, de sus recursos propios, hablando bien y claro, y los servicios, entonces podemos llegar a tener una expansión. O sea, eso se refiere cuando hablamos de expansión económica. Luego, por situaciones que se pueden presentar, puede ir al valle o ir a cara a una recesión económica, en donde la tasa de inflación, la tasa de desempleo se hallan incontrolables o muy poco controlables, o tal vez hubieron otras situaciones externas, como en nuestro caso ahora de esta pandemia, en la cual llegamos a una recesión. No podemos decir que a nivel país vamos a llegar, pero los factores están dados como para que a un tiempo no muy lejano puede que se llegue a esa situación. ¿Y qué significa eso? Que la economía, ¿sí?, está
en un declive, ¿sí? O sea que va, no está en el pleno uso de sus recursos, y hubieron otros factores como el desempleo que hacen que la economía decaiga, ¿sí? Y lógicamente el flujo de entrada y salida de los recursos a nivel internacional, ya sea las exportaciones netas me estoy refiriendo, hacen que haya menos ingresos, ¿sí? Entonces no se está realmente llegando a lo que es el pleno empleo de los recursos, y es por ello que va decayendo esta economía. Pero lógicamente tiene su periodo y volvemos a lo que es la recuperación de una economía en donde se va oxigenando, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego puede ser que vuelva a bajar. Ustedes saben que a nivel mundial hubo una sola recesión, la Gran Depresión de los años 30, ¿sí? Y posterior a eso no hubo otra situación así a nivel mundial que influyó demasiado en la economía, ¿sí? Estos periodos, o sea, esto no hay un límite de tiempo, ¿sí? En cuánto tiempo puede ser que dure una expansión o cuánto tiempo puede ser que dure una recesión, sino dependerá mucho de los factores, de cómo se van comportando los distintos factores económicos o indicadores económicos a lo largo de lo que es la vida económica o el ciclo económico en este caso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de expansiones y de recesiones. Si de repente consulto cuáles son los ciclos económicos, estamos hablando de los ciclos de expansiones en el cual se utiliza el pleno empleo de los recursos, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una curva de frontera de producción en la cual un país puede llegar a producir cierta cantidad de bienes y servicios, entonces llegamos a la cima o a la cúspide. Sin embargo, está el otro ciclo económico en el cual hablamos de una recesión en donde hay una alta tasa de desempleo, inflación, ¿sí? Entonces, eso influye en que la economía va perdiendo su potencial y va cayendo en crisis, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser los distintos ciclos económicos. Bueno, y hasta ahí es el power del día que habíamos dejado en el tintero, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Lo que me di cuenta, profe, es que este es el resumen general del manuscrito del primer capítulo de la materia macroeconomía. Sí, porque señor. estuve leyendo y más o menos el resumen nuevamente lo que estaba explicando. Ok. Y, se nota y que el trabajo compañero mucho leyó el con material. También. Te escucho, Carlos. A pesar de que está un poco desordenada en el PDF, pero con este resumen se entiende perfectamente. Y el trabajo consistirá entonces en hacer el resumen, otra vez este resumen, pero manuscrito. Sería a mano, nada de tipear. Si yo entiendo, profe. Sabía lo que algo referente a eso Carlos me iba a mencionar. Sí, en realidad es así, Carlos. En realidad, este primer Power, porque ahora voy a compartir la segunda parte, este Power es en realidad un Power que es en base a ese libro que yo les había facilitado. ¿Y para qué busco de que lo lean? Para que se vayan internalizando de todos los términos macroeconómicos y que lo vayan en realidad masticando y haciendo lo suyo, ¿sí?
Y por sobre todo también que lo lean, porque generalmente materiales en PDF ya experiencia pasada no lo leen, lo copian y lo pegan, entonces es muy difícil a que realmente lleguen a tener lo que es la terminología o los conceptos significativos de la materia. Y sí, en realidad este material, como les dije, es una síntesis, ¿sí? Pero no van a hacer el resumen de este material, lo que van a hacer el resumen es del libro que escaneé, que alcé dentro de la plataforma. No es del Power, hago la aclaración. El Power está resumido y acorde a la situación de los 1 hora y pico que tenemos que tener clase en Zoom, ¿sí? Entonces, esa es la tarea en sí que tienen que realizar antes de que alguna pregunta más referente a lo que acabo de desarrollar. ¿Nadie tiene otra consulta referente a esto? En realidad, yo creo que irá surgiendo varias consultas, profe, porque sí, normalmente cuando es virtual, a veces se complica el debate, ¿verdad? Cuando es presencial la clase, uno puede debatir, es un poco diferente. Entonces, yo creo que resultará un poco complicado, un poco difícil todavía, pero a medida que vayamos investigando, vamos a ir familiarizándonos con esta materia macroeconómica, o sea, la macroeconomía en este caso. Ok, Carlos. Ok, Carlos. Carlos, es una cuestión aquí también, como digo, que siempre queremos y buscamos humanizar las clases, ¿sí? Y lo ideal sería que sea participativa también, no solamente mera exposición magistral o clase magistral o como quieran llamarlo, una mera exposición de lo que es el contenido en sí, sino que también los alumnos vayan interactuando, ¿sí? Lo ideal sería, ¿sí? Entonces, de repente, si tienen alguna dificultad en cuanto a lo que es los conceptos o no están entendiendo alguno de los principales contenidos de la materia, entonces que lo vayan anotando. Entonces, la siguiente clase, ¿sí? Porque siempre vamos a estar reuniéndonos, ya vayan consultando a qué se refiere específicamente cierta situación. Si bien en el libro hay mucho que explica más bien la unidad 1, cómo se presenta el libro, que el contenido en sí. Entonces, o bien lo que es, porque ya me lo consultaron también, cómo se presenta el libro, más bien vayan a los contenidos, a lo que ustedes consideran de repente importante a la hora de hacer su resumen, y no se me distraigan en cómo está distribuido el libro, ¿sí? Entonces, lo importante es, como siempre digo, vayamos al grano, a los conceptos más importantes de la materia, porque como mencionó el compañero, tampoco vamos a pretender el 100% llevar a lo virtual lo que es presencial, porque en presencial esto ocurre muy fluidamente y muchísimo más rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo posible. Ahora voy a hacer una pequeña pausita en donde quiero aprovechar. Voy a dejar de compartir esto y voy a consultar si es que ya vieron quiénes van a ser sus compañeros de investigación, porque dentro de la plataforma, como ya habíamos mencionado, aquí voy a compartir nada más con ustedes, pero ustedes ya lo tienen ahí en plataforma. Serían las fechas, una guía general de las fechas de clase y la fecha de la parcial, del examen final y de la entrega del trabajo. Ahora lo que quiero fijar con ustedes es la fecha del ensayo, ¿sí? Porque aquí no está todavía la fecha del ensayo. Entonces, a eso quiero concretar también con ustedes. Pero el ensayo, como ya mencioné, es individual. ¿Qué fecha estimativamente
piensan que podemos presentar el trabajo, el ensayo? El ensayo, les recuerdo que el tema en sí era la inflación, sus causas y sus costes. Era el tema de ensayo, ¿sí? Entonces, fijar la fecha. Recuerden que en este febrero, por ejemplo, no tienen muchos trabajos que entregar, o en todo caso, si no quieren en este febrero, fines de febrero, puede ser que lo entreguen estimativamente el 10 o el 22 de marzo. ¿Qué fecha proponen para fijar ya la fecha también? Y como como ya tenemos el 15 de marzo, la entrega y exposición del trabajo, que va a ser dual, estaría bien el 22 de marzo entregar el ensayo, profe. De mi parte. Ok, acá Ronaldo me dice 22. Sí, escucho. ¿Y las chicas qué dicen? Rocío 22. Luis 22. Todos 22. Ok. Ok. Está bien. Entonces, fijamos entonces el 22 de marzo la entrega de lo que es el ensayo, ¿sí? Un ensayo lógicamente sencillo que no más de 5 páginas, ¿sí? Y con el inicio de desarrollo cierre, que ya habíamos, creo que con este grupo ya habíamos hablado de cómo se realiza un ensayo, ¿sí? En todo caso, si es que de repente necesitan orientación en cuanto a eso, no hay problema, vamos a estar dando las orientaciones referente a cómo se elabora un ensayo, ¿sí? Entonces, fijamos el 22 del 03 para, perdón, 2021 para la entrega del ensayo. Bueno, eso es número 1. Número 2, quería también ver los grupos, ¿sí? Aquí tenemos los temas, pero acá tengo otro documento en el cual ya había anotado los que me pasaron. Aquí tengo grupo 1 y los integrantes. Entonces quiero que me vayan pasando entonces al chat, si pueden ir escribiendo quiénes van a ser sus compañeros de investigación, entonces para ir después al último distribuir los temas. Profe, ¿cuántos alumnos somos? ¿12 o 10? Está, en total, voy a ver si me confirma, no tienen grupo. Bueno, aquí voy al grupo 2. Marisa y Ronaldo sería. Sí, Jason, Bruna. ¿Te parece trabajar con Bruna, Jason? Sí, bueno. Yo, profe, no le conozco a nadie aún. No sé con quién puedo trabajar. ¿Quién quiere trabajar con el compañero Carlos? Carlos Alcaraz sería. Sí, yo soy. Y tampoco yo les conozco a los demás compañeros, entonces puedo trabajar con Carlos Alcaraz. Ok. Carlos con Ya, la Carlos dupla. entonces. Ok. Sí. Carlos Noguera con Carlos Alcaraz. Ok, ahí los amigos de Luque, entre J. Gustan Saldívar, creo, ¿verdad? O Luque era. Yo soy de Y yo Luque, de profe. J. Ok. Diana
y Ada. Luis y yo. ¿Quién, Luis? Luis Báez. Luis y yo, dice. ¿Quién, Luis? Luis, José Luis ya tiene grupo con Rocío Benítez. ¿Hay otro Luis? Luis Báez, ¿con quién sería? ¿Con Karen? Recuerden que van a exponer juntos. Eso que tienen que tener en cuenta también. Van a exponer juntos. Luis Báez. ¿Con quién, Luis? Si habilita el micrófono. ¿Me confirman Luis y Karen? ¿Pueden hacer juntos Luis y Karen o no? Karen López sería. Si me confirman sí o no este grupo 6. ¿Alguien más falta? ¿Nadie más? Bueno. Ahora vamos a los temas entonces. Acá voy a incorporar más temas que son temas del programa de estudio de ustedes, de la materia. Entonces, para que lo incorporemos dentro de lo que son las bolillas de investigación. En este caso, balanza de pago y los tipos de cambio sería el siguiente tema. Balanza de pago y tipo de cambio. Ya comercio, bienes. Ok. Voy a ver otro tema que sea investigable. La renta y el gasto sería. Entonces allí voy a confirmar la renta y el gasto. Y ahí voy a estar consultando a cada uno su tema. Rocío y José, ¿qué tema? El tema consumo y ahorro. Consumo y ahorro. Ok. Marisa y Ronaldo. ¿Cuál es, Marisa? Gasto de inversión. Gastos de inversión. Sí, Ok. sí, eso. Bruna y Jason. ¿Sería Jason Profe. el que está? ¿Sí? Profe, Sí, escucho. un ratito. Yo la vez pasada te había escribido, era que iba a ser con la compañera Diana y elegimos ya el tema de consumo. Y yo te había confiado el miércoles pasado Diana y Ada, ¿verdad? por mensaje. Diana y Ada. Sí, Diana profe. y Ada tenían consumo y voy a verificar un poco. Consumo y ahorro. Entonces va a tener que cambiar, Rocío. Rocío. Sí, efectivamente. Entonces, José y Rocío van a tener que cambiar este tema entonces por otro. La renta y el gasto. Bueno.
La renta y el gasto. Ok, ese es nacional, ¿sí? Bueno. Después, Bruna y Jason. Gastos de inversión, renta y gastos, ese elegimos. A ver. Movilidad de capital, Jason. ¿Puede ser? Los Carlos. El Sí, no comercio de sé. bienes. Exactamente. El El equilibrio comercio de del- bienes. Sí, y la balanza comercial. Y Luis y Karen, que balanza de pagos y los tipos de cambio. El último que quedó. Bueno, entonces allá tenemos distribuido lo que son los temas juntamente con cada grupo. Los que están ausentes seguramente vamos a estar incorporándole en otros grupos o creando otro grupo. Para los que no pudieron asistir voy a estar viendo quiénes son. Entonces de manera a que se incorporen con sus respectivos grupos. ¿Sí? Bueno. Esto está, la guía está dentro de la plataforma, entonces traten de seguir siempre esa guía, incorporar los criterios de evaluación dentro del trabajo que presentan y también preparen cada uno su Power, por favor, ¿sí? A la hora de defender, entonces, como ya mencioné anteriormente, vamos a descargar eso. Yo voy a tener en la compu y voy a estar compartiendo y ustedes van a hacer lo que van a defender. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Trabajo práctico? ¿No? No. Bueno. ¿Empezaron ya sus respectivos resúmenes o todavía? Una sola alumna me presentó hasta el momento. La verdad es que, profe, porque pensé que era para hoy. Ok, sí, solamente una alumna he visto que presentó. Y sí, en realidad habíamos fijado si es que primeramente lo hubiésemos desarrollado desde el inicio de la clase, pero ante la situación que se presentó de que la primera clase iba a ser netamente introducción a la materia y humanizar un poquito más las cuestiones de las clases virtuales. Entonces, como correspondía justamente iniciar el lunes, entonces hubo un cambio allí. Y entonces empezamos a desarrollar recién desde el miércoles, ¿sí? Entonces, ¿el resto qué tal está con el resumen? ¿Empezaron ya todavía? Yo Voy estoy a avanzando. empezar entre hoy y mañana. Bueno. ¿Le escucho? ¿Alguien más habló? Ya todos los integrantes estamos en el grupo, profe. Del grupo Dentro de los de, respectivos grupos. no, el grupo del chat de macroeconomía. Sí, Sí, sí están todos. sí. Pregúntenme. Sí, ya están todos incorporados. En realidad, esta cátedra, Carlos, es con sede de Lira. No sé si la parte pedagógica te informó de que aquí están en su mayoría alumnos de la sede de Lira y otros alumnos que de repente justamente tocó, digamos, luego correspondió esta
esta materia a desarrollar. Tanto micro como macro están en sede de Lira. Así que ahora en este momento, Carlos, los dos Carlos están en sede de Lira, ¿sí? Sí, ¿Por qué profe, la consulta, Carlos? yo soy de Yatutal. Ah, Anoche llegué acá en J. Augusto. ya. Entiendo, Conozco, Carlos. Entonces, soy sí, tapuense. soy itapuense. Bueno. Está bien, entonces. Por esa cuestión, a lo mejor que no vas a ver el grupo de siempre, que era ese de Luque. Entonces, por ahí que cambió y va a tocar compartir un poco con estos compañeros, a ver si pueden habilitar sus cámaras un poco, para que el compañero le conozca Sí. también. Porque están todas las cámaras apagadas otra vez. Conste que ahí está. Creo que ya habrán desarrollado alguna clase junto a ninguna, Carlos. Sí, yo, o como Para el año conocida. pasado recién me incorporé, no, tal vez de vista algunos. Tal vez de vista. Ok. Bueno, voy a estar llamando lista. Y para la siguiente clase, que van a ser meramente contabilidad nacional, voy a dejar bien aparte contabilidad nacional. Para la siguiente clase, que va a ser el miércoles, voy a necesitar que tengan calculadora a mano para poder calcular Producto Interno Bruto, ¿sí? Van a haber cálculos de Producto Interno Bruto nominal y Producto Interno Bruto real, ¿sí? Entonces, les voy a pedir para la siguiente clase que tengan calculadora a mano, ¿sí? Entonces, de manera que podamos hacer los cálculos. Y como ustedes todavía, por lo que me estoy dando cuenta, no hicieron su resumen, no empezaron algunos, entonces le voy a dar ese tiempo y la siguiente clase ya van a tener ya otra tarea asignada, pero más bien ya de cálculos, ¿sí? Entonces, por lo que me estoy dando cuenta, ya atendiendo también a los 3 compañeros nuevos, que uno no se incorporó, los 2 Carlos sí, faltó uno de los compañeros que no se incorporó a la clase, que el día de hoy tendría que estar a full ya comenzando también. Bueno, siguiendo, entonces voy a compartir la lista para que me vayan confirmando sus respectivas asistencias. A ver un poco. Si me confirman dentro del, por intermedio del micrófono, su presencia, por favor, ¿sí? Porque yo voy a estar leyendo aquí, entonces, para que me confirmen. Aguirre Pintos, Ronaldo Iván. Presente, profe. Alcaraz Carlos. Alcaraz. Tal vez perdió la señal. Se fue, parece. Baez Rodríguez Luis Enrique. Presente, profe. Ok. Benítez Jiménez María Diana. Presente, profe. Benítez Leiva Rocío Belén. Presente. Jiménez Benítez Marisa Mabel. Presente, profe. López Villar Karen Rocío. Presente, profe. Noguera Fernández Carlos Rubén. Presente, profe. Rive Jason Enrique. Presente, profe. Rodríguez Roa José Luis.
Presente. Scherer Núñez Bruna. Ya me justifico. Benialgo Ada Luz. Presente, profe. Y Armin Nicanor Benítez Vera. Armin Nicanor. ¿No está? Carlos Alcaraz no se volvió a conectar. Bueno. Ok. Siendo así, entonces les libero. Si no tienen ninguna duda, voy a seguir en el chat y en la plataforma conectada y también en el WhatsApp si tienen alguna duda, no hay problema. Y les dejo entonces para que terminen su resumen. Y como les digo, para la próxima clase voy a necesitar que tengan sus calculadoras a mano, ¿sí? Que tengan una linda noche. Buenas noches para todos. Gracias igualmente, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, profe.